Buenos días. Hoy explico una ficha teórica sobre lingüística del texto y en concreto la coherencia y la cohesión. Una ficha sacada del Diccionario de Lingüística Moderna. Leo la ficha. Coherencia y cohesión. Dentro de la lingüística textual, la coherencia junto con la cohesión aparece en la mayoría de los modelos explicativos de las condiciones de textualidad o textura que debe poseer todo texto, y algunos tratadistas, Bogrande et al. 1981, páginas 3 hasta 12, resaltan la importancia de la cohesión y de la coherencia sobre las demás condiciones de textualidad. La cohesión es la trabazón morfosintáctica del texto y se puede entender como una concordancia supraoracional. En cambio, la coherencia es su estabilidad conceptual, es decir, la coherencia dirige su campo de acción hacia los conceptos y las relaciones, mientras que la cohesión tiene que ver con los elementos lingüísticos que contribuyen a mantener la coherencia. Los conceptos son configuraciones de contenido cognitivo, confrontes y lingüística cognitiva, y las relaciones son los vínculos que los conceptos expresados en forma de palabras, frases y oraciones establecen entre sí en un texto. Aunque podemos encontrar textos coherentes con problemas de cohesión, confrontes y aceptabilidad, y a la inversa textos incoherentes con una buena cohesión, confrontes y gramaticalidad, las dos están relacionadas de modo tal que algunos lingüistas, Hallyday et al. 1976, Bustos 1996, engloban los recursos de las dos bajo el epígrafe de cohesión, y otros, los menos, solo hablan de coherencia, conocida en la retórica clásica con el nombre de sindéresis. La diferencia entre la cohesión y la coherencia radica en que la primera debe estar patente en el texto, mientras que la coherencia la descubre el destinatario del texto, confrontes e interpretación textual, con la ayuda de los recursos de la cohesión, los cuales son imprescindibles, so pena de caer en la agramaticalidad y de distorsionar la estabilidad conceptual. Hallyday y Hassan 1976 han estudiado muy pormenorizadamente 5 tipos de vínculos de cohesión, incluyendo en esta a la coherencia. La referencia, uso de pronombres para referirse a algo ya nombrado, conocido tradicionalmente con el nombre de anáfora, la sustitución, frases como yo también y ellos lo mismo, etc., la conjunción, a saber, los conectores que marcan los distintos vínculos lógicos, temporales, causales, etc., que mantienen las oraciones adyacentes, la elipsis, él vive en Londres y ella en Madrid, y la repetición léxica. A todos estos recursos también se les conoce como marcadores de cohesión y coherencia. Marcadores de cohesión y coherencia. Enrique Alcaraz Baró y María Antonia Martínez Linares, Diccionario de Lingüística Moderna, Barcelona, Ariel, 1997, 643 páginas. Se nos dice en esta ficha que la coherencia y la cohesión forman parte de las condiciones de textualidad o textura, y no solo esto, sino que son las más importantes entre estas condiciones de textualidad. A partir de la línea 5 leemos las definiciones de la cohesión y la coherencia. La cohesión es la trabazón morfosintáctica del texto y se puede entender como una concordancia supraoracional. En cambio, la coherencia es su estabilidad conceptual. Luego, explica que la coherencia dirige su campo de acción hacia los conceptos y las relaciones, mientras que la cohesión tiene que ver
con los elementos lingüísticos que contribuyen a mantener la coherencia. Luego explica qué significan estos conceptos y estas relaciones. Dice, los conceptos son configuraciones de contenido cognitivo y las relaciones son los vínculos que los conceptos expresados en forma de palabras, frases o oraciones establecen entre sí en un texto. Explicita luego que, aunque podemos encontrar textos coherentes con problemas de cohesión, y a la inversa textos incoherentes con una buena cohesión. Las dos están relacionadas de modo tal que algunos lingüistas engloban los recursos de las dos bajo el epígrafe de cohesión, es decir, que no hacen distinción entre ambas. Y otros, los menos, solo hablan de coherencia, conocida en la retórica clásica con el nombre de sindéresis. Esto es la terminología, es la definición de estos conceptos. Se puede ampliar. La diferencia entre la cohesión y la coherencia radica en que la primera debe estar patente, la cohesión, por eso aquí habla de elementos lingüísticos, palabras. Mientras que la coherencia la descubre el destinatario del texto. Y por eso hace referencia a la interpretación textual, con la ayuda de los recursos de la cohesión, los cuales son imprescindibles so pena de caer en la agramaticalidad y de distorsionar la estabilidad conceptual. Hallyday y Hassan, 1976, han estudiado muy pormenorizadamente 5 tipos. Entonces aquí se habla de los tipos de cohesión, y la coherencia está dentro de la cohesión. El primer tipo es la referencia, lo explica a través de pronombres y es sinónimo de anáfora. La sustitución, aquí presenta 2 ejemplos, y yo también, ellos lo mismo. La conjunción, es decir, los conectores. La elipsis, aquí tenemos también un ejemplo. Ella se ha elegido el verbo, ella vive, elipsis del verbo, y la repetición léxica. Esto es lo más importante en esta ficha. No profundizamos porque nuestro objetivo no es el desarrollo de una investigación teórica. Queremos buscar asimilar las herramientas que nos puedan ayudar en el análisis lingüístico según las aportaciones de la lingüística del texto. Gracias.